conferencia es Electrónica, cómo implementarla y sus regulaciones. Está a cargo de Arístides Victoria, Senior Associate de ESIJA. Les cuento que Arístides es abogado, asociado senior en tecnologías de telecomunicaciones, propiedad intelectual y derecho administrativo. Posee un máster en Derecho en Nuevas Tecnologías, asesora en materia regulatoria a clientes nacionales e internacionales en aspectos legislativos de telecomunicaciones y derecho de consumo. Adelante, Arístides, es un gusto. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Ahí está. Arístides, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo en estos breves minutos sobre un tema que es de gran importancia y de gran novedad, ya que la facturación electrónica ha sido concebida en nuestro país desde el mes de mayo de este año con la ley 3223. ¿Qué trae esta ley? Básicamente, en estos tres pilares se ve que la facturación electrónica es de uso obligatorio en la República Dominicana. Es decir, ya la factura en papel no va a ser admitida, salvo casos excepcionales que va a reconocer la DGI. Entonces se establece un uso obligatorio, se establece un sistema fiscal de facturación electrónica, se establecen características, resultados de optimización y contingencias, y se establecen los plazos de entrada y las facilidades fiscales que establece esta nueva norma. ¿A quiénes les aplica esta nueva ley de facturación electrónica? Bueno, le aplica a las personas físicas y jurídicas, tanto del sector público como del sector privado, y a entes sin personalidad jurídica, pero que están aquí domiciliados en República Dominicana, que realicen todo tipo de operaciones de intercambio de bienes y servicios. Y también ya sea a título oneroso o también a título gratuito. Es decir, todo intercambio de bienes y servicios le aplica esta nueva norma de facturación electrónica. Entonces, ¿cuál es el concepto de factura electrónica? Básicamente, el legislador ha extrapolado el concepto del contenido de una factura en papel a una factura electrónica. Entonces, registra la existencia, la magnitud, la cuantificación, tanto de hechos como de actos jurídicos, que tengan un contenido económico, financiero o patrimonial, con los mismos propósitos que tiene una factura en papel. Obviamente que se emite, se valida y se almacena de forma electrónica. Las características, bueno, en primer lugar, tendrá validez y eficacia y fuerza probatoria si está de acuerdo de conformidad con la ley sobre comercio electrónico y firma digital. Los emisores de factura electrónica deben contar con un certificado digital de procedimiento tributario que es emitido por una entidad autorizada por el Indotel. Toda factura electrónica emitida en República Dominicana debe cumplir con un formato estándar que establece la DGI en esta norma, donde se establecen las generales, los números de comprobantes fiscales, el tipo de comercio, el tipo de comprobante fiscal, y obviamente la DGI será la autoridad competente para validar y certificar el contenido y la certeza de esa factura electrónica. Se establece el sistema fiscal de facturación electrónica, donde este va a validar y acreditar todos los comprobantes fiscales electrónicos, así como aquellos documentos que varían o cambian de alguna forma estos comprobantes. Este sistema es administrado por la Dirección General de Impuestos Internos como entidad reguladora de impuestos y es responsable por toda la integridad, todo el trazo de esa información. Los comprobantes fiscales electrónicos, esto es importante. Se establece a la hora de implementar tres tipos de sistemas. El contribuyente puede establecer un sistema de desarrollo propio donde lo desarrolle él mismo siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la Dirección General de Impuestos Internos, o puede hacerse de un proveedor de servicios de facturación electrónica autorizado por la Dirección General de Impuestos Internos. El tercer punto
es que la Dirección General de Impuestos Internos va a habilitar un facturador gratuito para todos los contribuyentes también. Al igual que con los comprobantes fiscales en papel, tradicionales, se emite, estos comprobantes fiscales electrónicos deben conservarse por el periodo que establece la ley, tanto emitidos como recibidos. Eso es un deber de todo contribuyente de conservar eso, y eso se extrapola también a esta nueva norma. También el sustento de gastos y créditos fiscales se mantiene en estos comprobantes electrónicos, y se establecen una serie de reglas de uso y de secuencia de los comprobantes fiscales electrónicos, dependiendo, por ejemplo, del tipo de comprobante, si estamos hablando de un comprobante fiscal para un régimen especial, si es un comprobante fiscal de consumo, si es para crédito fiscal, como lo vemos en la cotidianidad. Se establece el fraude fiscal con respecto a la factura electrónica. Por ejemplo, en primer lugar, se encuentran las facturas electrónicas apócrifas, que son aquellas que son emitidas con la intención de manipular, insertar información falsa respecto al monto, por ejemplo, que incluye una factura electrónica. Eso es definido en la ley como una factura electrónica apócrifa. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos como regulador puede impugnar esa factura, y de oficio puede establecer el monto correcto que debe tener esa factura electrónica. La factura electrónica en el comercio internacional se refiere a alianzas que hará la DGI con la Dirección General de Aduanas respecto a los montos, el tipo de factura cuando aplique en comercio internacional, y la certificación de riesgos tributarios, que esto es una novedad, esto es muy importante que todos tomemos en cuenta. ¿Qué pasa? En lo adelante, tanto las entidades de intermediación financiera como las entidades bursátiles, al momento de emitir un instrumento financiero distinto a una cuenta de ahorro, le va a solicitar ahora a la Dirección General de Impuestos Internos que emita una certificación de riesgo tributario, que básicamente va a analizar durante un periodo determinado cuál es el volumen de lo facturado por X o Y contribuyente mediante el uso de factura electrónica. Entonces, esa entidad de intermediación financiera va a poner en un balance lo que se reportó en DGI con el volumen de los facturados, con lo que tú estás presentando como tu volumen de negocio comercial. Va a haber una balanza, y esa certificación de riesgo tributario va a ser parte de esa debida diligencia que van a hacer las entidades financieras a la hora de otorgar una facilidad crediticia, por ejemplo. Esta ley reconoce infracciones, tanto tributarias como penales. En cuanto a las tributarias, se refiere básicamente a infracciones relativas a incumplimientos a deberes formales respecto a la hora de emitir una factura electrónica, por ejemplo, una factura electrónica que haya sido emitido sin contar con un certificado digital acreditado por una entidad del Indotel, entre otros. Las sanciones son multas que van de 5 a 50 salarios mínimos. Y en cuanto a las infracciones penales, se refiere en esencia a infracciones relativas a las facturas apócrifas que vimos anteriormente, y también a intentos de hackeos al sistema de factura electrónica que tiene la DGI que vimos anteriormente. Calendario de implementación. Esto es muy importante. La ley establece un calendario de implementación dependiendo del tipo de contribuyente. Por ejemplo, los grandes contribuyentes nacionales van a tener 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, que fue en mayo de este año, para implementar esta normativa. Los grandes contribuyentes locales y medianos van a tener 24 meses a partir de la entrada en vigor de la ley, y los pequeños, micro y no clasificados, 36 meses. El periodo antes a esos meses de cada contribuyente se llama un periodo de voluntariedad, que si yo, por ejemplo, soy un contribuyente nacional y tengo 12 meses, lo implemento en 2 meses, la DGI podrá otorgarme un incentivo. ¿Qué es esto? Un incentivo a MIPYMES y a grandes contribuyentes, que es básicamente un crédito fiscal que puede ser aplicable tanto para impuestos sobre la renta, tanto para anticipo, ITEVIS operacional, impuestos sobre activos. Tiene un tope, ese crédito fiscal, que es para grandes contribuyentes es 2 millones de pesos,
y para MIPYMES, dependiendo del tamaño, va desde 25.000 a 300.000 pesos. A grandes rasgos, ese es el contenido de esta nueva normativa que sin duda tiene una doble aplicación, tanto para nosotros como contribuyentes desde el punto de vista fiscal y también pues para nosotros todos los amantes de la tecnología, ya que viene a eficientizar los procesos que ya han ido avanzando por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Muchas gracias.